Dinamarca es conocida por su concepto de hygge, que representa la comodidad y la felicidad en las pequeñas cosas de la vida. Esta filosofía se traduce en una cultura acogedora y relajada, donde se valora el bienestar y la conexión con los demás. El término hygge se ha popularizado internacionalmente, contribuyendo a la percepción de Dinamarca como uno de los países más felices del mundo. Esta palabra encapsula la esencia de la vida danesa y es un aspecto único de su cultura. Los daneses están muy contentos de seguir sus tradiciones, especialmente si incluyen cerveza, fiestas y diversión. En Dinamarca hay muchas tradiciones que parecen bastante naturales y necesarias, pero a otras personas les puede resultar difícil de entenderlas. Miremos la recopilación de estas locas tradiciones danesas que nadie más entiende, y esto es con razón. Los daneses dicen, creemos que esta es la mejor tradición del mundo. Mucho alcohol y comida gratis donde quiera que se vaya. Una encantadora tradición danesa, pero para otros es solo un grupo de jóvenes daneses, a menudo borrachos, con sombreros, que se pasean por los costados de un camión abierto con pancartas blancas, ramas de hayas y gritan a todo pulmón a los extraños. Las letras locas con rimas locas son una bonita tradición danesa. Cortan y pegan y escriben cartas a quienes les importan, y si tienen suerte, obtienen de ellas un huevo de Pascua de chocolate. Pero, visto desde afuera, los daneses envían cartas entre ellos mismos que están completamente cortadas con un poema y firmadas con un nombre con puntos. Y si la persona puede adivinar quién es, le debe algo al remitente. En Dinamarca, si a los 25 años no estás casado, te espera esta gran celebración que le sucede casi a todos los daneses, ya que por cultura se casan después de los 30. Para los de afuera, el pobre cumpleañero sin novio lo atan a una farola o a un poste y le soplan, en muchos casos, varios kilos de canela pura. No es un muy buen cumpleaños y de hecho es peligroso. Afortunadamente, también se puede celebrar el cumpleaños número 25 a un amigo regalándole ramas de canela, galletas de canela o productos horneados con canela. Y pobrecito, si llegas a los 30 años y no estás casado, cuando se cumplen 30 años en Dinamarca y no se ha casado aún, según la tradición danesa, es en el signo de la pimienta, donde se obtiene una escultura que a menudo parece un molinillo de pimienta y literalmente también se obtiene pimienta en todas partes del cuerpo y preferiblemente son varios kilos. Después de haberlo cubierto con almíbar o huevos, no creen los daneses que sea necesario explicar por qué nadie excepto ellos entienden esta tradición. Según la tradición danesa, el día J es cuando comienza la temporada navideña, con la bienvenida de la buena cerveza navideña de Tuborg. La nieve cae siempre el primer viernes de noviembre, exactamente a las 20 horas y 59 minutos. Si se tiene suerte de estar en este día en Dinamarca, se encontrarán las calles envueltas con adornos navideños azules y blancos y muchos elfos y Papá Noel en las calles. La palabra en boca de todos son simplemente Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. En el último día del año, cuando son un poco más de las 00, en la víspera del Año Nuevo, la mayoría de los daneses están en equilibrio sobre una silla o sobre un sofá con un pastel en la mano, esperando dar el salto al Año Nuevo. Existen muchas tradiciones nupciales y una de ellas en Dinamarca es que en las bodas danesas al novio le hacen un agujero en los calcetines después del vals nupcial,
Entonces, según la tradición, ya no podrá cortejar a otras mujeres e impresionarlas con bonitos calcetines. Les gusta creer que esta tradición solo existe en Dinamarca. En realidad, solo ellos pueden dejarse impresionar por unos calcetines bonitos. Espero te haya gustado este video sobre las tradiciones de este bonito país. Si es así, déjamelo saber con un like, comparte, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas el contenido que subo cada semana y nos vemos en el próximo video.